Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema candente. Como ya leyeron en el título y si son fans de las series turcas, saben de qué vamos a hablar. Exacto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y la noticia que nos trae hoy es que fueron captados juntos de nuevo, después del evento benéfico. ¡Qué emoción! Así que si son de los que les encanta el drama, el romance y la vida de los famosos, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizar las fotos, especular un poquito, y por supuesto, debatir sobre qué está pasando entre Hande y Kerem. ¿Será que la chispa del amor revivió? ¿O simplemente son amigos que mantienen una buena relación? Ya saben que a mí me encanta especular, digo, analizar las situaciones, jaja. Pero antes de que empecemos con el chismecito bueno, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el tema, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que suscríbanse, denle like y prepárense para el chisme. Bien, ahora sí arranquemos con el tema principal. Como les mencionaba, Hande y Kerem fueron captados juntos de nuevo. Esta vez, después de un evento benéfico al que asistieron. Para los que no están familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y queridos del momento. Saltaron a la fama por su papel protagónico en la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Y por supuesto, esa química traspasó la pantalla y se enamoraron. Estuvieron juntos durante un tiempo y su relación fue muy mediática. Todos estábamos pendientes de cada foto, cada comentario, cada movimiento. Luego, tristemente, como suele pasar, terminaron. La noticia de su ruptura nos rompió el corazón a muchos. Pero la historia de Hande y Kerem no terminó ahí. Después de su separación, se ha especulado mucho sobre su relación. Rumores de reencuentros, indirectas en redes sociales, y por supuesto fotos juntos. Y esta vez las fotos nos demuestran que al menos mantienen una relación cordial. No son fotos súper románticas, no están tomados de la mano ni nada por el estilo, pero sí se ve que están compartiendo un espacio, charlando y sonriendo. Y para los que seguimos de cerca a esta pareja, eso ya es suficiente para encender la chispa de la esperanza, ¿verdad? El evento benéfico al que asistieron fue una gala importante, donde se reunieron celebridades turcas para apoyar una buena causa. Es común que en este tipo de eventos las exparejas se crucen, pero lo que hace especial este encuentro es la historia que hay detrás de Hande y Kerem. Verlos juntos después de todo lo que han pasado, genera muchísima expectativa. Analicemos un poco más a fondo el contexto de este reencuentro. ¿Dónde y cuándo fue exactamente el evento? ¿Qué tipo de gala benéfica era? ¿Quiénes más asistieron? Todos estos detalles son importantes para comprender la situación. La gala, según las fuentes, fue organizada por una importante fundación turca que se dedica a la investigación y tratamiento de enfermedades infantiles. El evento tuvo lugar en un lujoso hotel de Estambul y contó con la presencia de numerosas figuras del mundo del espectáculo, la política y los negocios. Entre los asistentes, además de Hande y Kerem, se encontraban otros rostros conocidos como Burak Özçivit, Fariye Evcen y Kıvanç Tatlıtuğ, entre otros. La asistencia de Hande y Kerem al evento benéfico ya era en sí misma una noticia. Ambos son figuras muy comprometidas con causas sociales y humanitarias, y no es la primera vez que participan en eventos de este tipo. Sin embargo, el hecho de que coincidieran en el mismo evento, después de su separación, elevó la expectación a niveles máximos. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier novedad sobre la pareja, no tardaron en captar imágenes de ambos juntos, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales y en los programas de farándula. Ahora sí, centrémonos en las fotos que han circulado. ¿Qué podemos ver exactamente en ellas? ¿Cómo es su lenguaje corporal? ¿Qué tipo de interacción tienen? Las imágenes muestran a Hande y Kerem en diferentes momentos del evento. En algunas fotos se les ve conversando animadamente con sonrisas y miradas cómplices.
En otras se encuentran en grupos con otros asistentes, pero siempre manteniendo una cercanía notable. En cuanto a su apariencia, ambos lucen impecables. Ande, como siempre, deslumbra con su elegancia y estilo. En esta ocasión, optó por un vestido largo y sofisticado que resaltaba su figura y su belleza natural. Kerem, por su parte, también se mostró muy elegante con un traje que le sentaba a la perfección. Ambos demostraron una vez más por qué son considerados íconos de la moda en Turquía. El análisis del lenguaje corporal es clave para entender la dinámica entre ellos. En las fotos se observa una notable cercanía física, pero sin llegar a gestos románticos explícitos. No hay abrazos, besos ni tomas de la mano. Sin embargo, sí se aprecia una conexión a través de las miradas y las sonrisas. Parece que existe una gran comodidad y confianza entre ellos. La forma en que se miran, las risas que comparten y la fluidez de sus conversaciones sugieren que han logrado mantener una buena relación, a pesar de su pasado amoroso. ¿Qué opinan los expertos en lenguaje corporal? ¿Qué interpretaciones se pueden sacar de estas imágenes? Algunos expertos señalan que la cercanía física y la sonrisa en las fotos indican una buena relación y una posible reconciliación. Otros, sin embargo, advierten que es difícil sacar conclusiones definitivas solo con unas pocas fotos. Señalan que podría tratarse simplemente de una relación cordial y amistosa, o incluso de una estrategia para mantener la atención mediática. Es importante recordar que aunque las fotos son muy reveladoras, no lo cuentan todo. No tenemos acceso a las conversaciones que tuvieron, ni a los sentimientos que experimentaron en ese momento. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos sigue presente, y que la posibilidad de una reconciliación sigue abierta. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Son solo amigos, o hay algo más? Las teorías son muchas y variadas. Algunos creen que están intentando darse una segunda oportunidad en el amor. Otros opinan que están manteniendo una relación de amistad, basada en el cariño y el respeto mutuo. Y no faltan quienes piensan que todo es una estrategia de marketing, para mantener la atención del público y promocionar sus proyectos profesionales. Analicemos las diferentes posibilidades. Asterisco asterisco, ¿la reconciliación es posible? Asterisco asterisco, por supuesto que sí. El amor a veces tiene segundas oportunidades. Después de una ruptura, es común que las personas necesiten un tiempo para reflexionar y madurar. Es posible que Hande y Kerem, después de haber pasado por diferentes experiencias personales, se hayan dado cuenta de que se extrañan y de que aún se quieren. Si ambos están solteros y disponibles, ¿por qué no intentar una nueva relación? Asterisco asterisco, son simplemente amigos, asterisco asterisco también es una posibilidad muy válida. A veces las relaciones amorosas terminan, pero el cariño y el respeto mutuo permanecen. Hande y Kerem podrían haber decidido mantener una amistad, basada en la confianza y el apoyo mutuo. Han compartido muchos momentos juntos, y es lógico que quieran seguir teniendo una relación, aunque sea de amistad. Asterisco asterisco, es una estrategia de marketing, asterisco asterisco, no podemos descartar esta opción. En el mundo del espectáculo, es común que los famosos utilicen su vida personal para generar interés y promover sus proyectos. Hande y Kerem son conscientes de la popularidad que tienen como pareja, y saben que cualquier interacción entre ellos genera expectación. Podrían estar jugando con los medios y con el público, para mantener el interés en sus carreras y atraer nuevos proyectos. Pero, ¿por qué tanto revuelo por un simple encuentro? La respuesta está en la historia de amor que vivieron Hande y Kerem. Su relación, que comenzó en el set de Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, y su romance se convirtió en el sueño de muchos fans. Cuando anunciaron su ruptura, el mundo se sintió decepcionado. El impacto de Love is in the Air en la carrera de ambos actores es innegable. La serie los catapultó a la fama internacional, y les abrió las puertas a numerosos proyectos profesionales. Hande y Kerem se convirtieron en ídolos de masas, con millones de seguidores en redes sociales y una gran influencia en el mundo de la moda y la publicidad. En el caso de Hande, su belleza, carisma y talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, y ha trabajado con importantes marcas de moda y belleza. Su estilo y elegancia la han convertido en un referente para muchas mujeres en todo el mundo.
Kerem, por su parte, también ha consolidado su carrera como actor. Ha participado en diversas producciones, y ha demostrado su versatilidad y profesionalismo. Su atractivo físico y su personalidad encantadora lo han convertido en uno de los hombres más deseados de Turquía. La conexión especial que existe entre Hande y Kerem, que traspasó la pantalla y llegó a la vida real, es lo que mantiene viva la llama del romance en el corazón de sus fans. El público aún sueña con verlos juntos de nuevo y cualquier interacción entre ellos genera una gran emoción. En las redes sociales el apoyo a la pareja es evidente. Los fans crean contenido dedicado a Hande y Kerem, comparten fotos, vídeos y mensajes de cariño. Existe una comunidad de fans muy activa y apasionada, que sigue de cerca cada movimiento de sus ídolos y que sueña con un reencuentro romántico. ¿Qué papel juegan las redes sociales en todo esto? Las redes sociales se han convertido en una plataforma fundamental para el análisis de la vida de los famosos. Los fans siguen de cerca las publicaciones de Hande y Kerem, analizan sus fotos, sus comentarios y sus interacciones. Cualquier like, comentario o publicación puede ser interpretada como una señal. El propio comportamiento de Hande y Kerem en redes sociales es un factor importante. ¿Se siguen en Instagram? ¿Se dan like a las publicaciones? ¿Se dedican indirectas? Estas son pistas que los fans analizan con lupa. Aunque a veces pueden ser simples estrategias de marketing, el hecho de que ambos actores se sigan y se den like a las publicaciones alimenta las esperanzas de los fans. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Qué pasará entre Hande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué rumbo tomará su relación. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor sigue generando interés y expectativa. El público sigue soñando con un reencuentro, y la magia de su amor sigue viva en el corazón de muchos fans. En resumen, la nueva aparición de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos, después del evento benéfico, ha desatado una ola de especulaciones y emociones. Las fotos y el análisis del lenguaje corporal sugieren una relación cordial y cercana, pero no revelan la naturaleza exacta de su vínculo. Las posibilidades son muchas: una reconciliación, una amistad, o incluso una estrategia de marketing. Lo cierto es que pase lo que pase, Hande y Kerem siguen siendo un tema de conversación, y su historia de amor continúa cautivando a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Son team Hande y Kerem juntos? ¿O prefieren que sigan sus vidas por separado? ¿Creen que hay algo más que amistad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, nos vemos en el próximo. Adiós. Besos y abrazos.